Ahí está, bien. Entonces partimos porque tenemos poquito tiempo. La idea entonces de esta presentación es definitivamente cuestionar ciertas cosas que son bastante poco cuestionadas en las últimas centurias y no así en las últimas décadas, ¿ya? Y más en estos últimos años de pandemia, se nos han venido algunos temas muy relevantes que desde el servicio estamos trabajando hace más de 15 años, que tiene que ver con la conciliación y la corresponsabilidad, que en el contexto COVID vienen a mostrar una serie de discriminaciones que vamos a vivir no solo a nivel nacional, con cifras estadísticas globales, sino que más bien en lo personal, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con lo que ha pasado en los hogares, en las familias, en las parejas, con los hijos, las hijas, les hijes, etc. Entonces, vamos a entrar directamente, avanzamos a la próxima, para ver cuál es la ruta más o menos de la presentación, para que ustedes sepan de qué se trata, desde qué enfoque lo vamos a revisar. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es primero reconocer qué es y cómo se hace el trabajo doméstico, que tiene un valor económico porque efectivamente si contratamos a una persona que se haga cargo de aquello en la casa, vamos a pagar por aquello, ¿no? Esto hace un tiempo atrás no era así porque éramos las mujeres quienes estábamos usualmente a cargo de aquellos trabajos. Por lo tanto, primero es reconocer el valor de ese trabajo doméstico y de los cuidados, porque no solo el trabajo doméstico, sino que también tiene que ver con los cuidados a las personas dependientes. Las personas dependientes vamos a entender hijos, hijas, hijes, personas discapacitadas, enfermas, etc. Entonces, vamos a decir que este valor, este reconocimiento de este trabajo doméstico es una suerte de impuesto que hemos pagado las mujeres a lo largo de la historia, ¿ya? Eso es lo primero para ir poniendo ciertos conceptos sobre la mesa. Después, en segundo lugar, vamos a tener que pasar, esto es muy rápido, por supuesto, esto solo se entrega para la reflexión, no vengo acá a convencerles de un punto de vista, sino que a mostrarles más o menos qué es lo que ha pasado a nivel teórico de políticas públicas respecto a estas temáticas. Después ustedes, cada persona se hará la idea de lo que pasa en su vida personal, en la vida social, y se armará su propia opinión. Pero lo que hemos estado trabajando entonces, en segundo lugar, es entender el punto 1 para poder cambiarlo, ¿ya? Porque definitivamente siempre estamos hablando sobre un concepto que le llamamos desde las personas que nos dedicamos a los temas de equidad de género, la división sexual del trabajo. Todas estas cosas yo después las voy a explicar, ¿eh? Pero más o menos de esto es lo que vamos a hablar. Y el tema es que vamos a tener que entender este concepto para ver cuál ha sido, cómo se ha entendido a través de las instituciones públicas y en las familias, en los individuos, las individuas, esto y cómo esto ha ido cambiando. Por lo tanto, estamos en medio de una crisis del cuidado, en medio de este cambio de paradigma, ¿ya? Y en tercer lugar, vamos a tener que también abrir ciertas posibilidades que hace un tiempo atrás estaban súper vedadas, que es separar los afectos del trabajo doméstico, ¿ya? Que es otra cosa que nos interpela, es otro concepto de choque contra cultura, que viene hoy día a instalarse también. Por lo tanto, si pudiéramos resumir en una frase de lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con que no es amor, es trabajo no pagado. ¿Ya? De eso vamos a hablar cuando hablamos del trabajo doméstico no remunerado, no valorado, que ha estado históricamente sobre los hombros de las mujeres. ¿Ya? Por lo tanto, entonces vamos a hacer un recorrido muy rápido, tenemos muy poquito tiempo, de algunos conceptos claves que ya les enumeré, algunos ejemplos para ver estadísticas también y propuestas. ¿Ya? Entonces, la verdad es que la pandemia hoy día nos ha dado la oportunidad de ver cómo los cuidados están y han estado feminizados a lo largo de la historia en las últimas centurias. Por lo tanto, la idea es que cuando volvamos a una situación post-pandemia, que esperamos que sea pronto, pero eso tampoco es lo que estamos viendo, parece que esto fuera un evento que nos va a acompañar por algunos años, pero la idea es que cuando volvamos a esa post-pandemia, las diferencias que hoy día se nos hacen patentes en nuestra familia, en nuestras relaciones entre hombres y mujeres, no mantengan las diferencias de género tan
de manera tan abismal como lo vamos a ver después con los datos, ¿ya? Porque además lo que nos dice la historia es que incluso cuando tenemos ayuda doméstica, siempre ese trabajo vuelve a recaer sobre otras mujeres, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos hablando de un tema eminentemente de género. Y cuando hablamos de género, no hablamos solo de mujeres, sino que de la relación que hay entre hombres y mujeres. Hoy día vamos a hablar en términos binarios, hombres, mujeres, como de manera conceptual, pero también, obviamente, después este análisis se puede ir abriendo a todas las otras diversidades, ¿ya? Pero por temas conceptuales hoy día vamos a hablar de manera binaria, hombres, mujeres. Entonces, la invitación de hoy es reconocer que aquí hay un problema y que como sociedad estamos avanzando aceleradamente en valorar lo que significa este trabajo y que una vez que lo volvamos a valorar, se vuelva a repartir y se demuestre que efectivamente se puede hacer de forma equitativa, desvinculando el género de los cuidados y de los afectos, ¿ya? Porque el trabajo de los cuidados es un motor oculto que ha mantenido y sigue manteniendo en funcionamiento las economías de los países, las empresas, todo tipo de organizaciones laborales y las sociedades en su conjunto. Por lo tanto, la situación de hoy nos obliga a acelerar el cambio que ya venía dándose, acelerado, acelerarlo aún más, ¿ya? Sobre todo en un contexto COVID, en donde en el mismo lugar, al mismo tiempo, nos ha forzado a ejercer labores de maternidad, de paternidad, de trabajo doméstico y de trabajo remunerado, ¿ya? Por lo tanto, son miles las mujeres que a lo largo del país, ante la pandemia, se han tenido que hacer cargo al menos de 3 tipos de labores en los hogares, exponiéndose a grandes cargas de estrés, de incertidumbre, además generadas por la desigualdad de género que todavía, como ustedes bien saben, se mantienen fuertemente en la sociedad. Por lo tanto, es una situación que debemos enfrentar para erradicar. También en este contexto nos vamos a encontrar, y las cifras así lo van a señalar, que vamos a tener quizá menos trabajo remunerado, pero más trabajo doméstico, o bien, otras cifras también nos hablan que hay un redoble de los dos trabajos, el remunerado y el no remunerado, ¿ya? En síntesis, entonces, tenemos una parte muy grande de la sociedad que es subsidiada por las mujeres transversalmente, independientemente de nuestra situación económica, ¿ya? Entonces, la verdad es que en las mujeres están resolviendo en ocasiones a través del dinero este problema, pero también va cayendo sobre otras mujeres, como les decía, y desde la comunidad mujer se presentó un estudio el año pasado en donde dice que el aporte al Producto Interno Bruto, al PIB de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, equivale al 22% del PIB, ¿ya? O sea, estamos hablando de grandes sumas en las cuales estamos aportando a las economías. Por lo tanto, queda la conclusión de que todas las responsabilidades del hogar, específicamente las de cuidado, hacen que las mujeres enfrentemos doble carga de trabajo. Estamos hablando de al menos 55 horas semanales, ¿ya? Lo que, por supuesto, puesto en cifras es una brutalidad y está por sobre todos los límites, los parámetros de salud mental y de todas las recomendaciones que se nos pueden hacer sobre calidad de vida, porque las mujeres no estaríamos teniendo tiempo para el ocio y a la vez estaríamos teniendo las mujeres una pobreza de tiempo, ¿ya? Entonces, estamos frente a una de las deudas más grandes en términos de equidad de género que tiene que ver con esta valorización de este trabajo invisible. Por lo tanto, vamos a tener que avanzar hacia políticas públicas que no solo valoren este trabajo no remunerado, sino que también motiven a todas las instituciones a la redistribución hacia, ojalá, un sistema nacional de cuidado, porque si ustedes, algunas personas veo acá que están en sus casas o en un edificio, por ejemplo, si ponemos un ejemplo burdo, en un edificio pueden haber 40 mujeres jefas de hogar y las 40 mujeres tienen que ver de qué manera solucionan en lo personal un problema que es social, que es el tema de los cuidados. Entonces tenemos 40 mujeres que tienen que contratar a 40 otras mujeres que cuiden a sus hijos, hijas, etc. Por lo tanto, además, no vamos a entrar hoy día acá en ese punto, pero tiene que ver también en las sociedades como España, en donde está comprobado que son las abuelas y los abuelos quienes finalmente se están haciendo cargo
de ese cuidado, ¿ya? En desmedro también de su salud y del espacio de jubilación en el que se supone que iban a descansar, entre comillas, bueno, pero están entonces ejerciendo el tema del cuidado. Pero ese es un tema que no vamos a poder ahondar mucho más en la presentación de hoy día. Pero en resumen estamos hablando que tenemos 44 billones al año de trabajo doméstico y de cuidado que no es remunerado en Chile y que aportamos las mujeres. Entonces una cifra no despreciable porque el 67% de ese valor, de esos 44 billones, es aportado por las mujeres, ¿ya? Así es que además tenemos otro problema que no es menor, que es que además este trabajo no es, avanzamos a la próxima, no es valorado socialmente. Avanzamos a la próxima. Así es que se nos presenta una situación muy compleja en donde este trabajo tan despreciado, que a su vez aporta una cantidad enorme de recursos a los estados, en donde estamos subsidiando los desarrollos del país, en este 67% las mujeres, eh, la verdad supera, por ejemplo, en Chile, lo que hace en aporte a la minería a la economía chilena. O sea, estamos hablando de esa dimensión de aporte, ¿ya? Por lo tanto, lo que hoy día está en cuestión es que esto haya sido puesto en las sociedades como un deber de las mujeres, ¿ya? Compensado a través del cariño y de la satisfacción de preservar a las familias de esta provisión gratuita de algunos bienes y servicios que incluso, y es fuerte lo que les voy a decir, nos recuerda fórmulas cercanas a la esclavitud o a lo que la socióloga española María de los Ángeles Durán nos dice que se llama el cuidatoriado. ¿Ya? Tiene concepto todo esto, también ha sido ampliamente estudiado. Por lo tanto, esta subestimación no solo va a encontrar su origen y perpetuación en el orden sexo, género, imperante en todas las culturas, sino que también en la institucionalidad que nos rige, ¿ya? Las leyes laborales también que nos rigen. Porque, por ejemplo, ¿quién definió que las labores domésticas y de cuidado no son trabajo y no entran en las cuentas nacionales? ¿O quién decidió tildarlas de inactividad en las encuestas nacionales de empleo? Eso también es un tema de género y también hoy día venimos a cuestionar aquello. Por lo tanto, también queremos decir hoy día que la economía no es neutral, ¿ya? No es neutral al género y aquí tenemos un ejemplo nítido y podemos sumar además que por demasiados siglos las mujeres hemos estado fuera del diseño del mundo, por lo tanto no nos ha quedado otra opción que adaptarnos y la verdad es que casi nada está hecho a nuestra medida, ¿ya? El traje calza perfecto no para las mujeres, ¿ya? Entonces necesitamos estar en los espacios de decisión, necesitamos que nuestras necesidades sean consideradas y Chile puede dar un paso ahí muy importante para ir dejando atrás estas oscuras tradiciones que se han dado por mucho tiempo. Bueno, entonces acá en la lámina está expresada lo que decimos que tiene que ver con las tensiones, ¿ya? Las tensiones de enfrentar la conciliación y porque hablamos, además ahora le ponemos un apellido que es corresponsabilidad, es porque la conciliación era un arreglo que más o menos se hacía para las mujeres, ¿ya? Para que pudiesen hacerse cargo de las tareas de cuidado. Entonces se les daban trabajos de medio tiempo para que también pudiera hacer el ejercicio de este trabajo de cuidado o de emprendimiento que podían hacer en su casa para no desatender las labores de cuidado. Pero lo que aquí estamos viendo es que esto agudiza los efectos una suerte de sobreexigencia o autoexplotación y lo que esperan las instituciones de nosotras. ¿Ya? Por ejemplo, las organizaciones laborales nos exigen como si no tuviésemos personas a cargo, como si no
existiera una vida personal y familiar de las personas, y a su vez, por ejemplo, por sacar un ejemplo, en los colegios también nos exigen como si no tuviésemos trabajo doméstico o remunerado, ¿ya? Entonces ahí estamos en... eh, pasado, dice la equidad de género va a comenzar en el hogar. Es decir, en la medida en que avancemos desde ese punto de vista hacia la equidad de género, solo en el hogar, ahí recién vamos a poder acceder a igualdad de género en el trabajo, ¿ya? Y esto viene entonces a explicarnos muchas cosas. Avanzamos a la próxima. Ahora vamos a ver algunas... bueno, ¿qué es el trabajo doméstico no remunerado? El que se realiza sin pago alguno en el hogar y que tiene que ver con labores de cuidado y de cuidado de personas dependientes y labores domésticas. ¿Y cómo se mide? Se mide cuantificando cuánto tiempo yo me dedico a ese trabajo sin recibir remuneración alguna. Avanzamos a la próxima. Bueno, conciliación, como les decía, es complementar obligaciones laborales con responsabilidades extralaborales, ¿ya? En general se usó este concepto para las mujeres en el trabajo remunerado. Avanzamos a la próxima, porque nosotras queremos ir un poquito más allá, ¿ya? Esos son los 3 tiempos y siempre están en disputa. Avanzamos a la próxima. Entonces, acá, ¿por qué nos interesa entonces hablar de conciliación en el contexto de cambio? Porque como les decía, mi participación en el mercado laboral va a repercutir en mi estructura familiar, porque voy a tener que conseguir quien cuide, quien haga las labores de cuidado y de trabajo doméstico. Y a su vez, mis relaciones de género en lo privado van a determinar cómo, cuánto y en qué me integro en el mercado laboral. Y a esto le podemos sumar el espacio político también, ¿ya? Avanzamos a la próxima. Bueno, entonces, ¿por qué decimos que la conciliación era un arreglo solo para las mujeres? La verdad es que queremos avanzar del concepto de conciliación al de corresponsabilidad, porque eso nos implica una perspectiva mucho más global, en donde hombres y mujeres pueden replantear la estructura social y hacerse cargo de los trabajos de cuidado y de tareas domésticas. Por lo tanto, la corresponsabilidad sería mejor que la conciliación, porque la conciliación estaba pensada solo para las mujeres y queremos superar esa idea, ¿ya? Para hacer que seamos personas corresponsables entre todas las personas que componemos la sociedad, no solo sobre un género, en este caso las mujeres. Avanzamos a la próxima. Bueno, entonces, el trabajo no remunerado, que su sigla es TDNR, es una de las dimensiones menos reconocidas, como ya les comentaba, a la contribución de las economías y de la supervivencia de los hogares en el mundo, ¿ah? Esto no solo ocurre en Chile. Y también lo habíamos visto ya, es una suerte de impuesto oculto que pagamos las mujeres en términos económicos y de tiempo, ¿ya? Porque dejamos a muchas mujeres eh, dependientes, que no tienen remuneración, que no pueden tener ingresos propios, que no pueden buscar opciones en el mercado laboral o participar en la política, en la sociedad en general, porque están a cargo del cuidado, incluso no pueden satisfacer sus necesidades más básicas debido a estas razones. Avanzamos a la próxima. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando yo les decía lo de la división sexual del trabajo, había un contrato de género, que hoy por supuesto está en crisis, en donde se dijo, bueno, los hombres van a ser los proveedores y las mujeres van a estar al cuidado de las familias. ¿Y qué pasó en esta división sexual del trabajo? Significó que las mujeres podíamos participar mucho, en mucha menor medida, en las decisiones, en las tomas de decisiones políticas, sociales, económicas, y eso hizo que tuviésemos un menoscabo en nuestras trayectorias laborales, profesionales, redujimos nuestros ingresos y también nos hizo tener dificultades para acceder a la seguridad social. Por lo tanto, porque
como la seguridad social es un derecho que solo está vinculado al trabajo formal asalariado, las mujeres al estar en espacios informales y no remunerados, bueno, pues entonces tenemos dentro de la pobreza, las más pobres siempre van a ser las mujeres. Cuando se rompe este pacto, las mujeres entramos al mundo laboral remunerado, pero muy pocas personas entraron al mundo doméstico. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos que hacernos cargo de los dos tipos de trabajo. Y esa transformación aún no se produce, ¿ya? Es decir, sí se produjo la transformación que salimos al mercado laboral, pero seguimos a cargo del trabajo doméstico, ¿ya? Por lo tanto, nos falta mucho camino por recorrer. Avanzamos a la próxima. Bueno, y también importante antes de cerrar esta parte, para después abrir el espacio a las preguntas, es que se desdibujó esta división sexual del trabajo por distintas crisis económicas, por las guerras mundiales, y eso hizo entonces que nos insertáramos en el mercado laboral para aumentar el salario familiar. Sin embargo, entramos a un mundo laboral que estaba diseñado por hombres para hombres y desde los hombres, en donde ellos sí tenían el apoyo del trabajo de cuidado y de doméstico en las mujeres. Por lo tanto, ahí empieza a resquebrajarse muy fuertemente este pacto de división sexual del trabajo, en donde los hombres antes tenían a tiempo completo, duración indefinida, una jornada laboral regulada, estándar, mientras que las mujeres entonces estábamos gratuitamente en el trabajo de reproducción y de cuidado, al servicio de los mismos hombres, y eso establece una relación de subordinación. Y esta es la razón de la discriminación en el mundo, ¿ya? Una de las razones. Pero esto puede explicar bastante bien cómo entonces las mujeres quedamos en una relación de subordinación en donde vamos a depender de los cónyuges que tenían que cumplir el rol de proveedor, mientras nosotras nos dedicábamos a las labores domésticas. Avanzamos a la próxima. Y ya para ir cerrando, decir que esto entonces no se trata de una lucha de sexos, no es los hombres contra las mujeres contra los hombres, sino que lo que se quiere cambiar acá y lo que se ha quebrado en este pacto, en donde hombres eran los proveedores y las mujeres éramos las que cuidábamos, eh, eso está asociado a lo que llamamos lo femenino y lo masculino. Entonces decimos que lo femenino, y cuando ustedes lo quieren describir o lo buscan en Google o ven imágenes, tiene que ver con el cuidado, ¿ya? Entonces se asoció una carga laboral a las características sexuales, ¿ya? Entonces en ese momento eh, se produce una rigidez, ¿ya? Se produce una rigidez, un estereotipo que nos ata, que nos deja un conjunto de normas sociales y de comportamiento que se creen que son apropiadas para los hombres, que se creen que son apropiadas para las mujeres, en función de la construcción social que se tenga de la masculinidad y la feminidad, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que está en cuestión no es una lucha de sexos, sino que más bien lo que se ha entendido históricamente como lo masculino y lo femenino, porque este concepto de roles de género tiene en su raíz una definición discriminatoria, ¿ya? Porque se asocia al ser mujer o a ser hombre a algunas actividades potenciales, limitaciones, actitudes determinadas. Por ejemplo, los hombres son fuertes e inteligentes, mientras que las mujeres son débiles, cariñosas, habladoras y buenas para cuidar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son las que hoy día están en cuestión, esto de asignar tareas propias de las mujeres, eh, hacia las mujeres y asignar otras tareas muy distintas a los hombres, como el hombre de ser el cabeza de familia, el principal proveedor de la economía familiar, y la crianza de los hijos y la hija es una cosa de las mamás. Todo ese tipo de pensamientos y sentimientos, ¿eh? Porque aquí vamos a hablar de cosas que sentimos frente a la realidad, que además determinan después nuestra acción en el mundo, tiene que ver con esta designación arbitraria que ha supuesto una gran discriminación y que es social. Y como es social, se puede cambiar.
¿Ya? Esa es la buena noticia que hoy día venimos a entregar, y con eso yo creo que vamos a cerrar la presentación para abrir el espacio a las preguntas. Les va a quedar mucho material que va a producir mucho más entendimiento de todos los conceptos que vimos: estereotipos, roles, estadística, el pacto de género, la división sexual del trabajo, etcétera. Así que abrimos el espacio de consultas para hacer esto mucho más dinámico, mucho más entretenido. Lo fundamental ya está entregado, y ahora con Juan Carlos podemos pasar a responder las consultas que se puedan ir dando en este espacio. Así que si quieres puedes dejar de compartir nomás, Juan Carlos, y ya abrimos ya la plenaria. Eso. Muchas gracias por haberme escuchado atentamente. Eh, Parece que hay manos levantadas, ¿no? Sí, Vania tenía la mano levantada. Sí, bueno, me gustaría consultar desde el punto de vista de ustedes, desde dónde nacen estos estereotipos, dónde se crean. ¿Vienen desde el hogar, en la sociedad la que predomina, o cómo podemos hacer nosotros para evitar que eso siga siendo de esa manera, que nos sigan imponiendo estereotipos a nosotros, a nuestros hijos, a las generaciones que vienen? Gracias, Vania, por la consulta. Mira, esto es como una noticia en desarrollo. Las mujeres entramos a los estudios antropológicos hace muy pocos años, muy pocas décadas. Por lo tanto, todo lo que se ha dicho sobre la historia humana ha sido escrito por hombres. Desde su punto de vista, no lo estamos ni negando, ni culpando, ni descalificando. Pero las mujeres hemos entrado hace poco, muy poco tiempo, a los espacios académicos, por ejemplo, para remirar la historia. Hay, de hecho, todavía no está concluida y zanjada la conversación, los estudios de género y de feminismo, que es de donde surgen todas estos cuestionamientos sobre cuándo se quiebra esto, cuándo nace efectivamente este rol, esta división sexual del trabajo. Se nombra la industrialización después de la Segunda Guerra Mundial, hay otras... hay gente que cree que esto es mucho más anterior, que viene de la prehistoria, cuando las mujeres estábamos cuidando en las cuevas, que eso también es un tema de género. En las cuevas los niños, los hombres salían a cazar. Ahora han salido nuevos estudios que demuestran que las mujeres siempre estuvimos cazando, también participábamos de la guerra, y que esa idea de que estábamos en la cueva cuidando a los niños mientras los hombres iban a cazar también se empieza a caer en la medida que las mujeres vamos entrando también a estudiar los fenómenos arqueológicos, sociales, y se van desdibujando. Y la antropología es la que empezó a cuestionar esto de que las mujeres éramos mejor para cuidar, que teníamos como la naturaleza de ser madre, etc. Hay estudios que vienen a cuestionar todas estas cosas y que van a ir saliendo y se van a ir dando más. Pero la pregunta que tú hacías era más específica aún, más que de dónde viene, porque eso todavía está en discusión, y también una invitación a que sigan investigando y poniéndose al día y dando su opinión sobre estas cuestiones que nos afectan tan en lo personal, para deconstruir los pactos sociales. No basta con el empoderamiento personal o individual de cada persona. No basta con que yo me empodere, porque eso también ha sido una corriente que se ha dado en las últimas décadas: empodérate mujer, saca adelante la mamá luchona. Hay un montón de estereotipos ahí de la mujer todo lo puede, la mujer siempre ha podido con todo. Eso también hay que tener cuidado con esos estereotipos, ¿ya? Porque también conllevan discriminaciones dentro de aquello. O sea, una mujer que lo puede todo, esta mujer pulpo, que yo también la puse ahí, eso también es parte de una discriminación. ¿Por qué tengo que ser mujeres pulpo? Eso no está bien. Después ahí en la presentación van a ver que en pandemia las mujeres hemos reducido nuestras horas de sueño a nivel nacional en Chile. Sin embargo, el sexo masculino ha aumentado sus horas de ocio, por ejemplo. Entonces hay cosas sobre las que hay que poner atención, y yo hablo de cifras globales, obviamente, y eso es lo que espero que ustedes tengan en sus realidades particulares, condiciones de reparto de tareas mucho más
paritaria, igualitaria, etcétera, pero esto no viene dado por las nuevas generaciones. Incluso lo que se ve es que cada avance que se da en estos temas viene con un retroceso inmediato de las instituciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que si hay luchas que las mujeres van ganando a lo largo de las últimas décadas, hoy día les puedo decir que retrocedimos 10 años en inserción laboral femenina en un año. O sea, entre el 20 y el 21, las mujeres retrocedimos 10 años en inserción laboral. ¿Y eso qué significa? Que no tenemos autonomía económica. ¿Y eso qué significa? Que estamos mucho más prevalentes de recibir violencia y tener que soportar esa violencia porque no vamos a tener las condiciones económicas para salir de aquello. ¿Ya? Y la pandemia nos vino a poner sobre la mesa todo esto que nosotras ya estábamos avisando que se venía con fuerza y que iba a ser parte de una crisis social muy grande, pero que se nos presentó de un minuto a otro como una posibilidad concreta de avance y efectivamente se pudieron hacer cambios que eran negados históricamente, como el teletrabajo, por ejemplo. Se demostró que con voluntad todo se puede hacer. ¿Ya? Y que podemos mejorar la calidad de vida de las personas y que podemos ser personas más felices y tener una vida mucho más integral y tener espacio en horas, que eso en los casos hoy es como el nuevo oro, en horas a dedicar a lo que realmente queremos dedicar. Ya sea a la familia, a los hijos, a un deporte, lo que sea. Porque lo que pasó anteriormente es que todo el espacio mental y de horas está subsumido al espacio laboral. Y eso también cercena la vida de las personas. Entonces, para seguir respondiendo y terminar de responder, estas son conversaciones eternas, nos podemos juntar otro día a seguir conversando de esto, pero el tema es, el empoderamiento no es solo personal, es social, tienen que pasar cosas a nivel social para que esto pueda cambiar a las instituciones, que es donde llega al final. Las instituciones y el Estado llega al final de los cambios sociales. Sí, Margarita. Pero parece que estaba Israel primero, ¿no? Díganme ustedes, ¿eh? Yo veo a la Margarita. ¿Está primero? ¿Está Juan? Sí, ¿me habló a mí? Dos de poroto. Hablen nomás, no sé quién estaba primero. No sé, me hablaron a mí. ¿Querés hablar tú o parto yo cortito? Nomás Margarita y después viene Israel y después levanten la manito con el... Y ahí les vamos No a... encontré la manito, perdona, que no me manejo mucho en Zoom, como nosotros usamos, siempre tenemos con Juan Carlos ese problema, porque nosotros usamos Teams y no Zoom, entonces siempre andamos ahí como raros, pero logramos comunicarnos. No, mire, bueno, Margarita Cifuentes, encargada de la unidad de desarrollo de proveedores de Sense, con el equipo somos los que estamos liderando todo este tema de Chile Facilitadores. Alguien apague por favor los micrófonos, que se escucha todo. Y es súper interesante lo que cuenta Paula, porque además, como esta cosa del lenguaje construye realidad y hay cosas que no vamos a poder cambiar automáticamente. Lo que pasó el otro día con la alcaldesa Irací, le guste, no le guste, si es socialista, comunista, yihadista, da lo mismo. Me parece súper interesante el tema que cuando la mijitea, oye, mamacita, yo, bueno, Juan Carlos sabe, a mí hay una cosa que me parece horrorosa de todos los años que yo vivo, estoy en Sense y he visto un curso. Cuando tenemos cursos, mujeres te dicen mamita, así como, yo soy mamá, yo no soy tu mamá, ¿por qué me decís mamita? No soy tu hija. O las abuelitas, yo no soy, soy hombre, persona, soy un sujeto, ¿cachai? Con intereses propios, que vengo a tomar. Entonces, para los facilitadores, esta es la principal barrera, mijito, mijita, también para los jóvenes, mijito, el mijito y el mijita. Entonces, en ese escenario es importante porque en general te genera un escozo y te pone, como diría Paula, al tiro te posiciona en un lugar. O sea, mujeres violentadas, cursos, mujeres, uno típico, ven, y tiene que hacerse cargo de mujeres que le han sacado la mugre todo el día. Entonces, mamita, chuta, en realidad estoy en una que ver que está en este curso, si soy mamá, y todo el rato me repiten que soy mamá. O sea, eso, el lenguaje construye realidad. Entonces, partir de las cosas menores que uno puede decir, ay, que le pone color. No, que le puso color la alcaldesa. No, no le puso color. Si la mina se llama Irací o es un alcalde, díganle por su nombre. O sea, es lo mínimo que nosotros esperamos y por eso queremos crear un curso de género para que paremos
paremos, por lo menos hay algo. Claro, como dice Paula, quizás las leyes laborales, el teletrabajo, la carga, la pandemia nos vino a las mujeres, incluso profesionales. Puta, yo cuido a mi mamá, ¿cachai? A mi nana que más encima también tiene tercera edad, tuve que mandarla para su casa. O sea, fue súper difícil, ¿cachai? Pero te decían, no, pero tu marido, mi marido en esa época, no es que se porte, éramos los dos y dos, pero igual era difícil, ¿cachai? Entonces, eso es lo que uno tiene. ¿Qué cosas puedo parar al principio para poder seguir avanzando? Esa era mi intervención, Paula. Perdonen, chiquillos. Margarita, no, voy a ir respondiendo uno a uno porque si no después se me olvida. Lo que dice Margarita respecto a lo que pasó con la alcaldesa de Santiago los días atrás, les hago un resumen para quien no haya visto la noticia. Me parece que un periodista le dice a ella, mi hijita o hija o algo así. Bueno, la cosa es que eso sí nos pasa mucho en las capacitaciones. Y una vez, también les cuento la experiencia, para que también, de acuerdo a las experiencias, esto se va cambiando. Esto no se cambia a nivel teórico. ¿Ya? La teoría nos sirve para alumbrar e iluminar ciertos conceptos que nos permitan explicar un poquito la realidad, pero esto hay que llevarlo siempre a la vida personal. Entonces, en las capacitaciones que nosotras hacemos desde el servicio, tenía yo una colega que siempre cuando le tocaba ir a hablar a la minería, también le decían, mi hijita, mi reina, cosita, no sé qué, ya. Entonces ella se molestó mucho y lo que hizo fue empezar a tratar a su público así, que eran en su mayoría hombres. Y les empezó a decir mi rey, señor, señorito, no sé qué, y le pusieron una demanda. ¿Ya? Y esto ejemplifica muy bien de lo que estamos hablando. Esto tiene una direccionalidad de género. Esto no es neutro. La manera en que hablamos crea realidades, pero sobre todo representa lo que estamos pensando. ¿Ya? Entonces, cuando yo me dirijo a una autoridad, varón, como alcalde, y si yo me dirijo a la misma autoridad, alcaldesa, y le digo, mijita, hija, eso pone inmediatamente a esa mujer en un territorio de subyugación. Inmediatamente. Porque la sociedad va corrigiendo estos fenómenos que yo les comentaba de avance de un género por la equidad, porque las mujeres no queremos ser igual que los hombres ni estar sobre los hombres, queremos estar iguales. Y sabemos que somos distintos, pero queremos tener los mismos derechos. Entonces, tú avanzas un paso y el sistema es tan fuerte, no resiste ese avance, que entonces reacciona violentamente a bajar al nivel de subordinación nuevamente a las personas que van avanzando en aquello. Entonces eso pasó, no sé si se acuerdan cuando tuvimos la primera mujer presidenta, todo lo que sucedió respecto a si íbamos o presidenta, claro. Entonces, claro, hay instituciones sociales que han estado superpuestas en los varones, por lo tanto, no existía la palabra efectivamente, abogada, ingeniera, y mucha gente defiende y dice, pero es que eso no está en la RAE, es que a la RAE llega al final. Entonces, si tomamos como medida la RAE, no vamos a avanzar nunca, ¿ya? Es al revés. La RAE es la que se hace cargo de los cambios sociales después. Sí, doy las palabras. Ustedes me dicen a quién le toca. O hable nomás, abran los micrófonos libremente. Bueno, Paula, bueno, Dale nomás. repetemos la manito arriba, que yo quería decir algo, pero no sé cómo levantar la mano. Dígalo, Juan Carlos, y después usted mismo dé las manos mejor. Juan Carlos da las manos, ya. Sí, es que no soy muy experto en Zoom, pero que hablen nomás quienes vayan dando las preguntas y yo me incorporo después con mi pregunta al final, o sea, mi comentario. No, Carlos, Carlos. Okay. Carlos. Sí. Bueno, con esto que estabas hablando no iba a me pregunta, pero esto de la mamita y el papito, eso es algo que a mí me ha molestado siempre. Sobre todo llegar a un sitio y que me digan, o sea, mi rey, o sea, si yo no tengo confianza contigo, ¿por qué me tienes que llamar mi rey independientemente de eso? Me lo podrá decir mi esposa y ni mi esposa me lo dice. Y es complicado, porque tiene que haber esa igualdad. Y hay algo que siempre he dicho, yo vengo de una familia que 5 éramos varones, o sea, fuimos criados puro hombre, pero desde chicos estábamos acostumbrados a que todas las tareas de la casa estaban distribuidas.
desde la limpieza hasta lo que fuera. Y el respeto a la mujer siempre fue algo muy, muy desarrollado y muy inculcado. Pero siempre nos molestó también ver que de repente se hablaba mucho del machismo, pero las madres eran las primeras que estaban orgullosas de que sus hijos tenían 5 novias, y el papá se sentía más orgulloso todavía, y nosotros decimos, pero ¿por qué? O sea, si tenemos que hablar de ambientes de igualdad, ¿por qué tiene que existir eso? Más aún, yo a veces en mi trabajo, que yo desarrollaba en ventas, donde tenía que ver médicos de sexo femenino, yo les decía a veces que era injusto que la mujer ha logrado muchos avances en todo lo que es socialmente de igualdad, pero en la mochila se dejó una cantidad de cosas que siguió arrastrando. O sea, asumió más responsabilidades, como tú lo explicabas. Tengo también que hacerme cargo de la casa y de una cantidad de cosas. Y encima de eso, lo decía yo muy en serio, pero sonaba broma, a las 10 de la noche tienes que estar lista porque tu marido quiere sexo. Y tienes que decir que sí, porque si no, no está cumpliendo con un pacto, entre comillas. Entonces, volviendo al tema con esto y volviendo a lo de mi rey, mamita, etcétera, con las formaciones de alfabetización digital en adultos mayores, yo llevo trabajando ya alrededor de 6 meses y también me he encontrado que con ellos, al tratarlos, me acuerdo que la primera vez decían, no le digan abuelito, no le digan, no le digan. Yo llegué a cada quien lo llamaba por su nombre. Y ellos felices de la vida. Y le dándole formación desde gente que por primera vez agarraba una computadora hasta gente que ya conocía y eran ingenieros. Gente que nunca se habían enfrentado a esto y todo el mundo encantado, gracias a Dios. Entonces mi pregunta, ya con todo esto, mi pregunta específica es, ¿qué se está haciendo a nivel de educación en los niños? Porque pienso que la base de todo esto, por mis vivencias, es que desde niño te enseñen a que esta es la forma adecuada y correcta para ser justos. Y además de eso, cómo permear a los padres para que no saboteen ese proceso formativo, porque el tema es que estamos buscando formar un futuro con pensamientos del pasado que todavía no se adaptan a todo esto. Entonces, no están unidos uno con el otro. Entonces, ¿cómo lograr, o sea, qué están haciendo para poder llegar a ese aspecto y cómo esperan resolverlo? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante todos los puntos, como planteas la pregunta, además, porque recoge un poco las razones del no avance. ¿Qué es lo que pasó? Fuimos criados, criadas en una etapa en donde se aplaudían todas esas cosas que tú dices, nombrar hacia las mujeres, que los hombres tuvieran muchas novias, que las mujeres estuviéramos a cargo del cuidado, y disponibles y cariñosas, etc. Y resulta que en la mitad de la vida, sobre todo a nuestras madres, hablando un poquito hacia atrás, cambian el pacto. Ya no funcionaba, ya no era tan cool, entre comillas, esto de ser la dueña de casa. Entonces ahora había que ser profesional de repente. Entonces, eso está dado por las crisis políticas y económicas sobre todo. Entonces, se nos crea una dicotomía. Estamos criadas y criados en un ambiente y traemos al mundo actual y estamos proyectando hacia el futuro elementos que ya no van. Por eso viene la crisis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto es personal. Esto es un cambio que tiene que ocurrir internamente en cada persona. Esto es un cambio que no es solo político, económico y social. Estamos en la humanidad por primera vez, incluso dicen algunos teóricos y algunas teóricas, en un momento social, económico de crisis, además incluso civilizatoria, también hay otras voces que dicen que todo va a tener que ir en unidad, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y en ese sentido no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces cuando tú dices, ¿qué pasa en la educación? Bueno, es que no estamos de acuerdo en esa educación. Todavía hay voces disidentes de que esto sea así. Entonces, cuando nos lleguemos a poner de acuerdo, lo más probable es que nosotras y nosotras estemos para jubilarnos ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si tú me dices, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque claro, igual hay que vivir en la sociedad que estamos, el cambio personal. Los niños y las niñas, yo tengo un niño pequeño, yo le puedo dar este discurso del experto en género, porque me escucha hasta acá al lado, todo, sabe todo, todas estas cosas, estos conceptos se los maneja,
Pero si él después ve que yo apago el computador y voy y al papá le sirvo la comida y me subyugo frente a su autoridad, todo mi discurso no tiene ningún sentido. Y eso es lo que ven las nuevas generaciones. Por eso están en rebelión contra lo estatuido, porque efectivamente no funcionaron los pactos, se resquebrajaron, se quebraron, la gente no era feliz como se prometió cuando tú dices, las mamás, pero es que ahí le estamos echando la culpa a las propias mujeres de su propia subyugación, a ellas se les enseñó que eso era lo bueno para los niños, y a los niños se les enseñó que las mamás tenían que ser cariñosas y estar disponibles siempre. Y ese es el estilo mujer que también incluso muchos varones buscaron y no encontraron, por eso tantos divorcios. También podemos explicar todo lo que nos ha pasado en la vida. O también por eso ahora no se tienen tantos hijos, estamos muchas solteras. Entonces, se van sumando tantas cosas y el ritmo es tan acelerado porque esto que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, con el COVID, eran cosas mundiales que pasaban una vez cada 100 años, cada 200 años pasaba alguna cosita y que cambiaba la vida de las personas. Hoy día, en una misma generación, estamos siendo impactadas por distintos eventos históricos que impactan nuestra conciencia, nuestros espíritus, de acuerdo a las creencias, nuestro cuerpo, etc. Entonces, es tan acelerado el cambio que si no cambiamos rápido internamente, no vamos a poder dar respuesta afuera. Porque el cambio ya está. O sea, si ustedes ven lo que está pasando, toda esta conversación que tal vez estamos teniendo hoy día, por la edad que tenemos más o menos, las nuevas generaciones ya lo tienen superado. De hecho, ya no hablan de hombre y mujer, ya no están en ese término binario. Ya eso ya no va. Entonces, para que se den cuenta cómo esto va operando. Así que la invitación es al cambio personal en lo social, al mismo tiempo. Es como mascar y comer chicle al mismo tiempo, súper complejo. ¿Alguien más había pedido la Paula, palabra? sí. Sí, mira, me gustaría dar como un bien cortito, ¿ya? Y colgarme de algo que dice Vero Moure, sí, está bien, disculpe si es que dije mal su apellido. Dice, esto de la pandemia nos trajo regalos que nos apropiemos más de la tecnología, me gustó lo de teletrabajo, pero falta la conciencia de respetar los espacios. Es un tema súper importante nosotros del programa Jefas de Hogar, de hacer los talleres de formación para el trabajo, pasar a hacerlo en modalidad online, fue muy difícil de instalar, no imposible, con avances bastante cualitativos más que cuantitativos, ¿verdad? En los cuales las mujeres no eran la prioridad, por ejemplo, para utilizar un computador, porque están primero los hijos, la educación o el esposo en ese sentido también, y los horarios se desdibujaron totalmente. Teníamos equipos del programa Jefas de Hogar que hacían talleres en la noche, los sábados, los domingos. Entonces después nos vinieron los componentes de capacitación, ¿ya? Becas laborales, etcétera, etcétera, que accedieron a realizarlo de manera virtual, pero continuaron también mucho con de 9 a 2 de la tarde, todos los días. Entonces, eso era imposible. Entonces, también nos costó mucho también hacer esta transferencia de género en el sentido más práctico, ¿ya? Y muchas de las mujeres, para que no desertaran, tuvieron que empezar a tomar la opción de capacitarse o en las noches o los días sábados, incluyendo los días domingos, y al final tomar la opción por curso asincrónico, que sabemos que tiene sus ventajas también como sus desventajas, ¿ya? Pero súper importante lo que dice Vero More. Y antes de retirarme yo, me gustaría recomendarle 3 películas que tienen que ver con esta temática que son muy buenas. Una película norteamericana que probablemente usted la conoce, que se llama Talentos Ocultos, ¿ya? Que tiene que ver con este tema de la NASA, que es maravillosa, ¿ya? Una película china, también cuando le enviamos el correo con la PPT le vamos a enviar esta película. Una película china que se llama Ni Uno Menos, que es una película hermosísima, y una película italiana que se llama Pan y Tulipanes. ¿Ya? Son 3 películas que hablan y que resumen en esto y que nos instan a la reflexión, y cuando le enviamos la PPT se las vamos a presentar porque aparte que son muy entretenidas, con actores de primera calidad, cine independiente, abordan estas temáticas que no son Hollywood, que no son Cineplanet, todas estas cosas, Oscar y Grammy, todas estas cosas, ¿ya? Eso ahí para que ustedes también vean. Eso de nuestra parte. Claudia, no sé si... Gracias, Juan Carlos. Tenemos que cortar, yo solo agradecer, estoy disponible para una nueva conversación. Estas son cosas que se van cambiando también en la conversación, en el entendimiento, en escucharnos, en abrir también el corazón, la mente,
y la posibilidad del cambio de acciones para ir por la equidad. Así que gracias, Claudia, yo sé que estamos súper apurados, lamento que el resto de las personas... Voy a tener que ser la mala de la película y voy a tener que cortar esta conversación, le pido 1000 disculpas. Pero... Muchas gracias por los comentarios también que pusieron en el chat, que están muy atingentes, de verdad. Muchas gracias. No, un tema súper interesante, así que muchas gracias a Paula y a Juan Carlos por esta participación.